Cuando hablamos del seinen en el anime, hay algunos nombres que nos vienen a la cabeza inmediatamente. Últimamente se ha puesto de moda una afirmación en internet de los tres grandes del seinen, refiriéndose a Berserk, Vinland Saga y Vagabond. Aunque técnicamente Vinland Saga comenzó como un shonen, puesto que ese es el demográfico al que se dirigían sus primeras publicaciones en la Shukan Shonen Magazine, posteriormente cambió. En lo personal, yo considero algo similar con Shingeki no Kyojin, que comenzó siendo un shonen, pero se fue volviendo de una naturaleza mucho más madura y oscura, al igual que Evangelion. Pero bueno, volvamos al punto del video. Estos tres mangas han alcanzado niveles de popularidad tremendos, considerando el demográfico al que van dirigidos, ya que los seinen no suelen ser muy populares a nivel internacional, y el mismo demográfico al que van dirigidos bien es mucho más reducido. Otras obras que vienen a la mente cuando se habla de seinen suelen ser Berserk, Akira y Ghost in the Shell, o también Monster, Elfen Lied, Berserk, o finalmente otras opciones como Gantz, Berserk y Cowboy Bebop. Y sí, hay una constante, Berserk siempre suele ser mencionado cuando se habla de los mejores seinen de la historia. Y esto no es simplemente porque sí. Berserk ha sido una obra sumamente importante e influyente. Amo el seinen a pesar de haber consumido mayormente shonens a lo largo de mi vida. En el seinen puedo encontrar esas obras que me dan mucho más, cuando quiero emociones fuertes, o simplemente algo que me deje reflexionando, acompañado de grandes personajes. Estas obras siempre son apuestas seguras. Me encanta el contenido animado dirigido al público adulto, y sobre todo en la perspectiva japonesa. Siento que producciones occidentales suelen caer en situaciones más burdas o superficiales, generalmente habiendo rara vez un buen enfoque en temas complejos, algo que la animación japonesa hace a la perfección, al tocar temas más profundos como la filosofía, el existencialismo, la moralidad, la religión, etc. Con esto, no digo que todo deba de ser súper serio todo el tiempo, pero creo que obras complejas que te aporten un poco más nunca están de más. Un ejemplo es Hellsing, adaptada a la perfección en los capítulos de Hellsing Ultimate, obra que me ha dejado bastante indiferente, puesto que la percibí como un festín de gore sin ton ni son. Y no está mal, muchas veces uno simplemente quiere desconectar la mente, pero agradezco que existan cosas un poco más elaboradas a nivel de trama. Con esto dicho, espero que se haya entendido mi punto. Con esta afirmación no estoy diciendo que Berserk sea perfecta, o la mejor obra que he visto en toda mi vida, pero sin duda alguna se ha ganado su fama a pulso. La obra creada por el mangaka Kentaro Miura aborda de manera cruda muchas situaciones en su mundo de fantasía, inspirado en las atrocidades del mundo real. Berserk es una obra bastante densa, en la que pareciera que ningún personaje puede ser feliz gracias a su mundo tan cruel, y desde la introducción con el pequeño arco del espadachín negro, se nos muestra de manera brutal el mundo en el que estos personajes viven. Considero que la clave principal por la que Berserk engancha es una mezcla de tragedia con situaciones sumamente agobiantes que viven los personajes con un gran toque de empatía. Porque después de lo desolador que es este mundo, los personajes están muy bien escritos en su mayoría. Hasta los personajes secundarios tienen su desarrollo y sus motivaciones, no se sienten como más del montón. En este video no haré spoilers mayores de la obra, pero sí tocaré los temas más importantes de esta, y el por qué creo que todo mundo debe de darle una oportunidad a Berserk. Aunque advierto que no es para público sensible. El manga se ambienta en un mundo medieval, en el que hay demonios y seres monstruosos que están sueltos haciendo atrocidades en cualquier pueblo o reinado en el que decidan instalarse, generalmente devorando humanos, aunque muchas veces también los ejecutan solo por diversión. En estas ciudades suele abundar la miseria en sus habitantes, y no solo se encuentran en peligro por los monstruos que muchas veces se hacen pasar por sus gobernantes disfrazándose de humanos, sino que también
Existe el eterno conflicto entre seres humanos, causando sufrimiento y crueldad a su paso. Miura no se retiene a la hora de expresar de manera cruda situaciones impactantes, no solo las escenas de gore, como mutilaciones o torturas, sino escenas de abuso físico y psicológico, pasando por escenas de depravación carnal y el absoluto desinterés y la normalidad con el que los personajes que realizan los actos más malditos y sanguinarios toman sus acciones. Pero Berserk va más allá de ser solo gráfico o violencia porque sí. Los personajes tienen su trasfondo bien trabajado y, como el título sugiere, nos muestra por qué nuestro protagonista está enloquecido. El trazo de Kentaro Miura es de lo mejor que he visto en toda mi vida. Su dibujo es magistral, siempre pendiente de todos los detalles, no solo en los personajes, sino en los planos en donde se muestran paisajes hermosos. Simplemente vean estas viñetas. Miura es de los mejores dibujantes que he tenido el placer de apreciar su obra. El segundo arco del manga y el más famoso por ser adaptado varias veces es La Edad de Oro, en el que se nos muestra a modo de precuela los inicios de nuestro protagonista Guts, y cómo desde recién nacido es un ser que ha estado rodeado de la tragedia, con una infancia muy difícil que lo marcaría para siempre. Se ve obligado a ser un mercenario, ya que, al no tener una familia, desde muy temprana edad se ve obligado a sobrevivir. Posteriormente termina siendo reclutado por la Banda del Halcón, dirigida por un carismático personaje llamado Griffith, y esto desarrollará una serie de batallas y situaciones que nos van construyendo de a poco, pero de manera magistral, el mundo en el que viven estos personajes, y que después de todo, absolutamente todos en la banda han luchado y han hecho sacrificios para sobrevivir. La obra hace un excelente trabajo en la construcción de personajes. Logramos conocer bien a nuestro protagonista y los sucesos que desencadenan nos dan el contexto que desconocíamos en el arco pasado, el del espadachín negro, del cómo y por qué Guts se convirtió en ese personaje que vimos matar a monstruos sin piedad alguna. Como buen seinen, Berserk explora aspectos filosóficos muy importantes, en el que varias veces a lo largo de la obra pensé, ¿por qué seguir? ¿Por qué vivir en un mundo así? Y aunque pareciera que la oscuridad de su mundo opaca todo, la realidad es que también logra transmitir sentimientos muy importantes, como la esperanza. Al final de cuentas, cuando sentimos que no tenemos nada, siempre tendremos la esperanza, y nuestro protagonista la encuentra a través de los compañeros que va conociendo en su camino, las personas que le importan, y que aún hay inocencia en ese mundo que necesita ser protegida. Después de todo, Guts es un guerrero en toda la extensión de la palabra, no solo a nivel físico, sino emocional también. Y que a pesar de pasar momentos en donde las adversidades, angustia, tristeza y desesperación se apoderan de él, muestra un pilar de valores que como humanos nunca debemos olvidar: la resiliencia y mantenernos firmes ante las injusticias en la vida, y lo bella y honorable que puede llegar a ser la raza humana. Es el antagonista perfecto para Guts, y no solo para él, sino como lección del mundo real. Este personaje tiene cualidades con las que podría considerarse como una persona heroica, que inclusive es perfecto físicamente, pero que todo lo retorcido que realmente tiene a este personaje está escondido bajo su apariencia, mediante la cual el autor hace un simbolismo excelente en el que la luz puede ser oscuridad bajo la imagen perfecta, como es el caso de Griffith, y la oscuridad puede ser luz en el caso de la apariencia descuidada y comportamientos rudos o fríos por parte de Guts, que puede estar lleno de defectos. De hecho, es un protagonista repleto de ellos, pero que estos y su lucha lo hacen muy humano, y esto nos hace reflexionar acerca de en dónde tenemos los estándares para nuestros valores,
¿Seguimos a alguien o le tratamos diferente por su apariencia o por las promesas que nos hace? Berserk ha sido sumamente influyente en la obra de diversos creadores. Prácticamente Guts impuso la moda de personajes con una imponente armadura y blandiendo una espada de gran tamaño, como por ejemplo Cloud de Final Fantasy VII o Dante de Devil May Cry, bebiendo mucho de la personalidad de Guts también. Además de Hidetaka Miyazaki, creador de la saga Dark Souls, ha comentado que su ambientación medieval y el diseño de sus armaduras y espadas de gran tamaño vienen de la obra de Kentaro Miura. Desafortunadamente, no hemos podido disfrutar de buenas adaptaciones de esta obra a anime. Considero que la mejor es aquella realizada a finales de los años 90, que abarca el arco de la Edad de Oro casi en su totalidad. Sin embargo, no estuvo libre de censura mediante una reducción considerable no solo de contenido gráfico, sino de sucesos y hasta personajes enteros que sí aparecen en su versión impresa. Si no tienes acceso a la obra a través del manga, te recomiendo que por lo menos veas esta adaptación, que es bastante buena, y logra transmitir el desarrollo de estos personajes y todas las penurias que tuvieron que atravesar para lograr su sueño. Berserk toca temas muy humanos, y no se inhibe al mostrarnos la crueldad e injusticias del mundo, y la falsedad que hay dentro de él. Es una pena que el maestro Miura no haya podido terminar su obra. Me hubiera gustado mucho ver el desenlace que su autor tenía planeado para él. Creo que es hora de darle un final feliz a Guts, y en verdad, sientes que el personaje se lo merece, después de todo lo que ha vivido. Gracias por acompañarme en este canal dedicado exclusivamente al anime y al manga, en donde doy mi opinión acerca de algunos temas y hablo de mis gustos. Los invito a ser parte de la comunidad, con respeto e invitando a la conversación en los comentarios. De nuevo, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.